workshop, cómo crear un ambiente elástico en Google Cloud usando máquinas virtuales. Entonces, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Listo. Antes de iniciar, unas recomendaciones para que tengan una muy buena experiencia durante el conversatorio. Primero que todo, les recomendamos apagar los micrófonos durante la charla. Si tienen alguna duda o inquietud, pueden dejar la pregunta en el chat y al final vamos a tener un espacio para las preguntas. Con respecto a la presentación, les recomendamos hacer clic en el botón Pin to Screen para que la tengan estática durante todo el conversatorio. Y de igual forma, pues les aconsejamos a que tengan muy buena conexión al Internet y si llegan a tener dificultades, pues la cámara la pueden apagar para que tengan muy buena recepción. Este código de QR lo van a encontrar a lo largo de la presentación. En este lo pueden escanear, van a encontrar un form que los llevará a algunas preguntas y nos ayudará a tener, pues, siempre a tener una mejor opinión por parte de ustedes para mejorar la experiencia. De igual forma, a través de este código de las personas que se registren, vamos a hacer unos sorteos al final que pues, los invitamos también a participar. Bueno, y ya dando inicio a nuestro speaker experto, Yuri Revilla, Regional Cloud Strategy en Certica. Bienvenido, Yuri. Muchas gracias, Aura. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días para ustedes, pero para acá, muy buenas tardes. Mi nombre es Yuri Revilla, como dijo Aura, soy Cloud Sales Specialist en Certica a nivel regional. Y antes que nada, quisiera agradecerles por su tiempo y, bueno, por acompañarme esta mañana. Después de esta sesión, les prometo que vamos a aprender mucho más de GCP. Como comentó Aura, al final del taller haremos una ronda de preguntas sobre todo lo que veremos hoy, así que no se preocupe. Lo primero, ¿por qué ustedes deberían confiar en nosotros? ¿Por qué deberían confiar en Certica? Pues porque somos una de las consultoras de tecnología y MSP más importantes de América Latina. Tenemos como objetivo acompañarlos a sus organizaciones en todo el proceso de transformación digital. Tenemos presencia en México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Tenemos alianzas estratégicas con marcas líderes en el mercado como Google, Salesforce y SAP. Como organización tenemos múltiples reconocimientos y certificaciones a nivel mundial. Tenemos más de 4.000 clientes satisfechos en distintos rubros y segmentos de mercado. Pero lo más importante es que tenemos todo el equipo muchísimas ganas de ayudarlos. Siguiente, por favor. El día de hoy vamos a mostrarles cómo se crea un grupo de instancias y vamos a simular un consumo masivo de usuarios estresando una aplicación. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que escale automáticamente. Esta es la agenda de lo que vamos a ver. Primero vamos a revisar un poco la documentación sobre qué es un grupo de instancias, también cuál es el objetivo principal por la cual vamos a usar un balanceador. En este caso vamos a utilizar un balanceador de capa 7, HTTP. Después viene lo más importante, que es hacer toda esta arquitectura en la plataforma de Google. Finalmente haremos una prueba de estrés sobre un web server usando una herramienta que simulará múltiples conexiones. Empecemos. Siguiente, por favor. ¿Qué es un grupo de instancias? Un grupo de instancias no es más que un conjunto de máquinas virtuales que son representadas como una sola entidad. Lo que voy a hacer es agrupar un determinado número de máquinas y se lo voy a presentar a un balanceador de carga como backend. Existen varios tipos de grupo de instancias. Los más usados son los gestionados por Google y los no administrados. El primero, pues Google se encarga del bienestar de este grupo de máquinas y obviamente de su gestión. Este punto es muy importante porque en esa gestión también nosotros podemos decirle a Google que haga el escalamiento automático
tanto hacia arriba o hacia abajo, según métricas de rendimiento que nosotros le indiquemos. Por ejemplo, porcentaje de consumo de procesador del clúster. También es importante entender que para que Google gestione este grupo de máquinas virtuales, pues la aplicación no debe escribir información en las máquinas, ya que éstas se irán destruyendo y creando, pues en base a la demanda, ¿no? Por lo tanto, mi aplicación no debe tener estado. Si en caso mi aplicación requiere guardar algún objeto, algún archivo en disco, este también puede ser compartido en algún otro servicio del tipo NFS o Share, pero ya sería otro componente más en mi arquitectura si en caso se requiera. Para el segundo tipo de grupos de instancias, el no gestionado, pues nosotros como usuarios, como clientes, somos los responsables del estado de salud de cada máquina virtual. Aquí obviamente no hay escalamiento. También tenemos el grupo de instancias gestionado, pero para aplicaciones stateful. Este tampoco trae escalamiento y podemos seleccionar los discos que van a mantener el estado y los que se van a reconstruir. Para poder crear un grupo de instancias gestionado en GCP, se requiere una plantilla de máquina. Y para crear una plantilla requerimos la imagen de un disco. Esto lo veremos con mucho más detalle en el demo. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿por qué necesitamos un balanceador de carga? Necesitamos un balanceador porque él será el responsable dentro de nuestra arquitectura de recibir todas las peticiones HTTP del exterior. El balanceador expondrá una IP pública como front y será él el que rutee todas estas peticiones hacia nuestro backend, que en este caso será un grupo de instancias gestionado. Siguiente, por favor. Para estresar la aplicación usaremos JMeter. Para los que no la conocen, JMeter es una herramienta tipo simulador que me permite realizar pruebas de rendimiento en aplicaciones web. Hay muchísimas otras en el mercado, pero para esta demo he elegido JMeter. ¿Okay? Voy a crear un plan de pruebas en JMeter y lo vamos a usar contra nuestra aplicación. Siguiente, por favor. Esta es la arquitectura de lo que vamos a hacer en GCP. Yo ya tengo un web server con Apache y con PHP instalado. Y he colocado un pequeño código muy sencillo que solo me pinta el hostname de la máquina. Lo que vamos a hacer es pasar de esta máquina virtual fija a un grupo de instancias con escalamiento. Lo vamos a colocar detrás de un balanceador HTTP y lo vamos a exponer en el mismo balanceador como front a través de una IP pública. Finalmente, lo que vamos a hacer es simular carga de usuarios con JMeter, pues para ver su comportamiento. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles la consola. Me avisas Aura cuando puedan verlo, porfa. Vale, ya dejé compartir, puedes empezar así. Listo, ahí lo vemos. Perfecto. Para los que no la conocen, este es el dashboard inicial, es la pantalla inicial de la consola de Google. Estoy logueado con mi usuario corporativo, tengo el proyecto que es la unidad organizativa principal cuando quiero desplegar algún recurso dentro de GCP. Esta es la información del proyecto. Acá es donde voy a hacer el demo. En la parte izquierda superior, pues tengo todos los servicios y recursos que voy a desplegar en GCP. Solamente voy a trabajar con la parte de Compute Engine. Acá es donde van a estar la mayoría de servicios y recursos que voy a usar. Y como les comentaba, voy a ir a la opción de máquinas virtuales. Ya tengo una máquina virtual, ¿no? Que en realidad es un CentOS, ¿no? He instalado Apache, he expuesto el servicio y le he instalado las librerías de PHP y solamente he colocado una línea de código, ¿no? La exposición la hace a través de esta IP pública, es decir, la máquina virtual tiene una IP interna y tiene una IP pública. Y como les decía, al momento de ejecutar la IP pública, solo me pinta, en este caso, el nombre del host, ¿no? Del hostname. De hecho,
vamos a entrar a la máquina para que lo puedan ver. Una máquina muy sencilla. Y esta es la máquina que vamos a utilizar, o más que la máquina, el disco que vamos a utilizar, pues para crear primero una imagen y para luego crear una plantilla y posteriormente un grupo de instancias. Voy a loguearme como usuario root y voy a mostrarles muy rápidamente, los que conocen algo de código, una línea de código muy sencilla donde simplemente me pinta el hostname de la máquina. ¿Ok? Eso es lo único que tiene este web. Obviamente esta máquina podría haberse conectado a un servicio de base de datos, podría haberse conectado a un MySQL o un Postgres o un SQL sobre Cloud SQL, entonces, sino que para simplificar, lo que quiero es que entiendan un poco el concepto de grupo de instancias, ¿vale? Entonces, esta es mi máquina, voy a salir de la máquina. Para poder crear una imagen, lo primero que tengo que hacer es apagar la máquina, ¿ok? Porque voy a sacar una imagen del disco. Esto me va a tomar un tiempo, así que esperemos que bajen los servicios y que baje la máquina. Démosle un segundo. Van a haber momentos en que voy a tener que dejar a la consola que configure algunas cosas, así que les pido perdón por esos tiempos muertos, así que trataré de volver a la presentación para explicar algunas cosas más, ¿no? Ya la máquina la he apagado, ¿vale? Entonces me voy a ir a la opción de imágenes, ¿ok? Voy a crear una imagen del disco de esa máquina. Vamos a la opción de crear imagen, muy sencillo. Nos pide un nombre, vamos a ponerle imagen web. Acá nos dice cuál es el origen, ¿no? Hay muchas opciones más. Yo voy a elegir el disco y el disco va a ser de la máquina que acabo de apagar. Si la máquina está prendida, o está apagándose, puede dar este mensaje, ¿ok? Entonces, lo importante es verificar que la instancia está bien apagada, ¿no? ¿Ok? Quizás refrescar un poco, tengamos un poco de paciencia. Vamos a apagar esto también. Nuevamente, vamos a imágenes. Vamos a crear imagen. Vamos a ponerle el nombre. Vamos a seleccionar el disco. Ok, ya está. Me da dos opciones. O crear la imagen en múltiples regiones o simplemente dejar la imagen del disco en una sola región. Para temas de producción es recomendable alojar la imagen en múltiples regiones, ya sea por un tema de disponibilidad, ¿no? Y poder incrementar nuestros niveles de servicio. ¿Okay? En este caso lo voy a dejar como regional, pues para que no tome mucho tiempo. Se va a dejar en la región que yo seleccioné inicialmente, que es US Central One. Lo otro importante es que Google, todo dato que se escribe en la consola está encriptado, ¿no? Por default, Google va a utilizar una llave de encriptación para guardar ese disco. Sin embargo, si yo tengo llaves de encriptación creadas externamente, pues también puedo utilizarlas. En este caso, voy a dejar que Google use su llave de encriptación para crear esta imagen, ¿vale? Vamos a crear la imagen. Va a tomar un poco de tiempo, así que unos minutos. Bueno, no más de un minuto, ya que la máquina no es muy grande. Pesa 20 gigas. Así que esperemos, por favor, un ratito que la imagen se termine de crear. Una vez que se cree la imagen del disco, lo que vamos a hacer es crear una plantilla en base a ese disco. Es un proceso también bastante sencillo. ¿Ok? Ya se creó la imagen, ¿no? Pesa, bueno, un poco menos del 10%, obviamente porque el disco tampoco está muy ocupado, tiene cosas
tiene muy pocas cosas, muy pocos servicios también. Y ya creé la imagen, lo que voy a ir es a la opción de plantillas de instancias, ¿ok? Y voy a crear una plantilla, ¿ok? ¿Qué es una plantilla? En realidad es como un cascarón, ¿no? Donde voy a utilizar ese disco y esa plantilla se lo voy a entregar al grupo de instancias para que empieces a crear, a clonar esa imagen de disco, ¿ok? Nos pide un nombre, vamos a ponerle plantilla web. Es importante porque esta es la opción, o acá están las opciones donde yo voy a crear y darle los recursos a esa plantilla. Es decir, cada vez que el grupo de instancias levante una máquina, se va a basar en esta plantilla. Acá es donde yo selecciono qué familia de procesador, ¿no? Por lo general N1, N2 para entornos productivos, E2 para entornos de desarrollo o para entornos productivos no muy críticos, ¿no? Que es el caso que voy a utilizar, E2. También tenemos opciones de AMD, obviamente. Acá es un tema importante porque yo selecciono, o bien selecciono un par de procesador y memoria ya establecido, o bien puedo customizar cuántos núcleos, cuántos virtual processor o memoria o gigas va a tener esta plantilla, ¿ok? Esto es un diferenciador súper importante porque en otros cloud vendors, pues, no me da esa chance, ¿no? Y considero que es importante a veces que nos dicen que hay algunas aplicaciones que necesitan más memoria que procesador y no tengo que estar rigiéndome o parametrizándome en una plantilla, digamos, ¿no? En este caso he seleccionado una pequeñita, ya que básicamente quiero que vean el escalamiento automático. Lo otro importante es seleccionar el disco de arranque. Obviamente, cuando creo una plantilla o una máquina virtual, nos da chance de poder seleccionar todas las opciones abiertas que hay. Tampoco es un secreto la relación que tiene Google con el mundo open. Yo vengo de esa escuela, entonces siempre me siento muy contento porque tengo casi todas las opciones open de Linux. Tengo las opciones también con suscripción de Red Hat o SUSE, ¿no? Incluso imágenes preparadas para SAP, para SAP. Y obviamente tengo los sabores de Windows, incluso Windows con licenciamiento de SQL Server. ¿Ok? Eso es súper importante. En este caso, obviamente no voy a utilizar una imagen porque no voy a hacer una instalación de cero, sino más bien voy a utilizar una imagen personalizada, ¿no? Simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar el proyecto y justamente voy a seleccionar la imagen que acabo de crear del disco, ¿ok? De mi aplicación, de la máquina inicial que tuve. Me pide seleccionar también el tipo de disco. Puedo seleccionar discos de estado sólido, discos mecánicos o, digamos, los balanceados, los equilibrados, ¿no? Que básicamente es lo que voy a dejar por default. Tomó el mismo tamaño de la imagen que se creó inicialmente, pero obviamente acá también lo puedo incrementar. Obviamente hay que hacer un trabajo extra, ¿no? Porque hay que agregar ese file system o formatear ese disco adicional, formatearlo y montarlo a la unidad inicial, ¿no? Entonces, en este caso no lo voy a hacer así, lo voy a dejar como estaba. Seleccioné ya la imagen que había creado previamente. Y esto también es muy importante, ya que puedo taguear reglas de firewall que ya Google creó previamente por mí, ¿no? Yo estoy seleccionando una VPC, no he creado una VPC o un segmento de red customizado, sino al momento de que Google nos entrega un proyecto, también crea un segmento de red, digamos, por default. Y también crea reglas de firewall por default. Una de ellas son lo que son web, ¿no? HTTP y HTTPS con SSL, ¿no? Lo que requiera certificado digital. En este caso no hay SSL, ¿no? Pero simplemente lo que hago es taguear esta máquina a una regla de firewall que ya Google creó por mí. ¿Qué es lo que hace? Es permitir el tráfico HTTP por el puerto 80. Lo otro interesante que voy a hacer, voy a aprovechar ahora que estamos acá, es que voy a ir a la parte de redes y le voy a decir que al momento de que cree estas máquinas, no le asigne IPs públicas.
Es decir, que este grupo de instancias no tenga IPs públicas. De tal manera que lo único o el único servicio que vas a poner hacia afuera, hacia Internet, IP pública, va a ser solo el balanceador. El balanceador va a atender esas peticiones y va a rutear el tráfico a estas máquinas que van a estar como grupo de instancias. ¿Ok? Por ende, no le voy a poner que tenga IP externa. Esto lo voy a dejar por default. Vamos a crear la plantilla. Va a tomar un instante. ¿Ok? Esperemos unos segundos. ¿Ok? Ya se creó la plantilla, ¿no? Se quedó con este par de procesador y memoria. El origen es la imagen del disco que creé inicialmente. Y una vez que tengo la plantilla, voy a crear el grupo de instancias. ¿Ok? Vamos a crear el grupo de instancias. Como les decía, vamos a utilizar el grupo gestionado por Google, ¿no? Hay estas dos estas dos tipos de grupos de instancias adicionales, ¿no? Lo que es para stateful y lo que es para instancias no gestionados, ¿no? Obviamente acá no hay escalamiento. En el grupo de instancias gestionado sí, Google se encarga de hacer ese escalamiento por nosotros. Acá lo que nos pide es un nombre, vamos a ponerle web para mantener esa nomenclatura. Acá nos dice cuál es la plantilla o el template. Vamos a usar la que acabo de crear. ¿Ok? Acá es importante, ¿no? Porque lo que nos dice es que podemos incluso hacer ese escalamiento de crecer de máquinas virtuales y eliminarlas, no solamente en un data center, sino entre diversos data centers, ¿no? ¿Qué hace esto? Obviamente, subir nuestros niveles de servicio, aumentar disponibilidad, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, puedo elegir múltiples zonas dentro de una región. En este caso, por un tema de tiempos, voy a elegir una sola zona, que es donde creé tanto la plantilla, la imagen, como el grupo de instancias, ¿vale? Pero esto es súper importante, porque podría tener un esquema de crecimiento a demanda de máquinas virtuales entre diferentes data centers. Esta parte es donde me dice qué tipo de escalamiento voy a utilizar, si voy a agregar y quitar instancias, si solamente va a ser un crecimiento hacia arriba, es decir, si voy a agregar, va a ir agregando máquinas virtuales, o si simplemente no quiero escalamiento, ¿no? En este caso, voy a ponerle que crezca 2 instancias, ¿no? Es súper importante, ¿no? Porque esto, pues, optimiza nuestros costos, ya que cuando necesitemos más recursos, lo que va a hacer Google es, a través de este grupo de instancias, crear máquinas, ¿no? Cuando las necesitemos y obviamente cuando estemos en un estado de no mucha alta demanda, de no mucho consumo, pues simplemente las máquinas se van a ir eliminando y eso obviamente le va a pegar a nuestra facturación y nos va a ayudar a optimizar esos costos. ¿Ok? En este caso le voy a poner mínimo una instancia y máximo 2, que va a ser el crecimiento al que va a llegar este grupo. Cuando yo cree este grupo de instancias, lo que va a hacer Google es, a través de este grupo, crear automáticamente una máquina. Sin, sin más. ¿Ok? Si lo hubiera puesto 2 a 3, pues lo que va a hacer inicialmente Google es crear 2 máquinas. ¿Ok? Y va a esperar la tercera en base a algunas métricas que yo le voy diciendo, ¿no? En este caso lo voy a dejar en 1 con crecimiento 2. Esta es la métrica que viene por default. Son 60% de consumo de CPU del grupo de instancias. Es un porcentaje bastante adecuado para un entorno productivo, quizás 60 o 70. Obviamente por temas de que escale rápidamente y no esperar a que se consuma mucho, voy a ponerle 40, pero 60 está muy bien. Esto lo voy a dejar por default. Lo voy a dejar por default. ¿Ok? Y si es que he hecho todo bien, vamos a darle crear. Vamos a ver, revisar un poquito más. 40, ok, 2. Vale, vamos a darle crear. Acá lo que va a hacer es crear ese grupo de instancias,
y lo que va a hacer automáticamente Google es levantar a través de esa plantilla, a través de esa imagen, una máquina virtual, ¿no? Esto lo va a crear acá. Si se dan cuenta, automáticamente Google lo que está haciendo es crear una máquina, le pone el nombre del host inicial del grupo, ¿no? Que le pusimos grupo web, y él automáticamente agrega un correlativo, ¿no? Vamos a ver después que cuando escale a 2 máquinas, pues simplemente le va a agregar otro nombre, ¿no? Si se dan cuenta, está creando la máquina y, como le indicamos en la plantilla, no le está asignando una IP pública. Y quizás para algunos servicios es mejor porque todo el backend queda completamente aislado al exterior, ¿no? El único responsable que va a atender esas peticiones es el balanceador. Entonces, eso es súper importante. Vamos a ver, una vez que se crea la máquina, tengamos un poco de paciencia ahí. Vamos a ver el estado del grupo. Veo que el grupo está bien, ya se creó una instancia, la plantilla es la que le hemos indicado inicialmente. Pues revisamos, pues vemos que todo está bien. Vamos de nuevo a máquinas virtuales. Y acá es donde vemos que la máquina ya se creó, ya se levantó y tiene este nombre, ¿no? Es parte del grupo web, que es el nombre del grupo de instancias que creamos, ¿ok? Incluso puedo accesar a la máquina y no la hago por la externa, sino la hago por interna, ya que, como le había indicado el grupo de instancias, o, o más que al grupo, a la plantilla, que no tenga una IP pública, ¿no? Vamos a ver si puedo ingresar a la máquina, si levantaron los servicios. Veo que sí puedo ingresar. Entro como superusuario y bueno, ya tengo acceso a la máquina. Obviamente, y es algo súper importante, que esta máquina se ha creado en base a un disco, a un clon de una imagen que finalmente es un disco. Yo puedo escribir información acá, pero entendamos de que esa máquina en algún momento se va a destruir y se va a volver a crear otra en base a ese disco. Por eso digo que cualquier tipo de estado o de archivos que quieran guardarse en ese backend, preferible es usar un servicio externo como puede ser un file server o un NFS o un share, ya sería un componente adicional a nuestra arquitectura, o incluso si, obviamente, si esta máquina quiere conectarse a una base de datos, pues la base de datos debería estar o en otra máquina o en un servicio como Cloud SQL dentro de Google. ¿Ok? Ya creamos el grupo de instancias y lo que nos queda ahorita es estresar ese grupo de instancias. O perdón, primero antes de estresarlo, crear el balanceador, que eso está por acá. Tenemos balanceador de carga. Vamos a crear el balanceador de carga. Tenemos 3 tipos. Capa 7, que es el que vamos a utilizar HTTPS, pero también tenemos de capa 4 TCP y UDP, ¿no? En este caso particular vamos a utilizar de capa 7 porque es una aplicación web, ¿no? Vamos a iniciar la configuración. Acá me dan 2 opciones. Me dice si es que va a ser desde Internet hacia un servicio interno, ¿ok? Pero también, ojo, puedo utilizar un balanceador de cargas para internamente, ¿no? Que no tenga una IP pública. Esto lo vamos a dejar por default. Vamos a continuar. Nos pide un nombre. Vamos a ponerle Load Balancer Web. ¿Ok? Acá es donde me pide crear un servicio de backend, ¿ok? Que es el que vamos a crear. Vamos a poner un nombre en web. Nos dice qué tipo de backend vamos a usar, ¿no? Obviamente, no solamente el grupo de instancias. Puedo agregarle un clúster de Kubernetes si es que lo tengo internamente. Puedo agregar algún servicio serverless como App Engine, Cloud Run o Cloud Function, ¿no? Incluso puedo agregarle un servicio externo, ¿no? Lo que llaman NEG, ¿no? En este caso, obviamente voy a utilizar el que viene por default, que es el grupo de instancias, que es lo que hemos creado. Al ser un servidor web que no tiene HTTPS, lo vamos a dejar por default.
Acá es donde seleccionamos el backend, ¿no? Y acá es donde nos aparece el grupo de instancias que acabamos de crear. ¿Ok? Nos dice qué puerto, bueno, nuevamente, 80 porque no tiene certificado digital. Acá es donde nos dice qué tipo de balanceo o digamos, qué métricas de balanceo voy a utilizar. Por lo general lo dejo en default o le pongo 50, ¿ok? Pero obviamente también puedo incluso discernir en tráfico por instancia. En este caso lo voy a dejar por default, bueno, le voy a poner 50. Eh, Ojo que en un balanceador puedo agregar distintos backends, ¿no? Eso es importante, ¿no? No solamente porque tengo un servicio web, voy a utilizar un balanceador por cada servicio web que tenga. Puedo agregar varios backends y obviamente varios fronts también, ¿ok? Esta parte es importante, ¿por qué? Porque al crear un balanceador me permite atachar un servicio de caché, digamos, de contenido. Es decir, para aplicaciones que tienen mucho contenido estático, pues yo puedo habilitar el servicio de CDN, ¿no? De entrega, un servicio de entrega de contenido, ¿no? Eso es también muy recomendable en un entorno productivo, ya que la aplicación al momento de que haga la petición y quiera nuevamente leer algo que está escrito en disco, digamos, leer algo, simplemente en el caso de estar habilitado el CDN, pues lo va a leer del caché, ¿no? No necesariamente va a tener que volver a, a leer del disco. En este caso lo vamos a dejar sin conectar. Otro tema súper importante es que el balanceador de carga me permite poder usar un servicio del tipo WAF. Nosotros en Google tenemos Cloud Armor, que es un WAF, ¿no? De hecho, tiene el top 10 de lo WASP, así que lo que puedo hacer es agregar políticas y reglas, todo lo que es denegación de servicio, ataques de fuerza bruta, SQL scripting, todo lo que son vulnerabilidades y principales, digamos, atenciones que pueda haber en mi seguridad, pues al balanceador puedo agregarle el Cloud Armor, ¿no? Obviamente, previamente tengo que configurarlo, ¿vale? Me pide un health check o un estado para revisar el clúster. Vamos a crear uno que nos ha creado. Vamos a poner health check web. Y nuevamente, 80, esto lo dejamos por default. No le pide que active los registros. En un entorno productivo quizás es muy importante. Y los criterios para determinar si está en buen estado o no mi clúster, lo voy a dejar por default. ¿Ok? Obviamente, si queremos que atienda más rápido o que se reconstruya o que se elimine más rápido, pues hay que modificar estos parámetros. En este caso lo voy a dejar por default. Ya está habilitado, está creado el health check. Y vamos a crear ya creamos el, el backend. No voy a agregar reglas de ruteo de host, ¿no? Lo voy a dejar por default. En la configuración del front hay algunos temas súper importantes que quería comentarles. El primero, que tenemos dos opciones, ¿no? Podemos incluso agregar un certificado digital, no en las máquinas, ¿no? En el balanceador, ¿no? Eso incluso se puede crear acá, ¿no? Es decir, yo elijo HTTPS, elijo que sea una IP fija, obviamente no efímera, el puerto 443. Incluso si no tengo un certificado, puedo crear uno, ¿no? Es decir, puedo crear un certificado que entrega Google y acá es donde elijo el dominio. Porque obviamente entendemos que la IP pública de este balanceador va a estar amarrado a un dominio, ¿no? Y podemos simplemente cargar el certificado al balanceador de tal manera que todas las peticiones de afuera van a estar siendo atendidas por este balanceador vía HTTPS e internamente va a haber una conexión HTTP hacia las máquinas gestionadas, ¿no? No necesito instalar certificados digitales al backend porque eso lo puede entender el balanceador, ¿ok? En este caso no voy a instalar un certificado, simplemente voy a seleccionar la opción de HTTP, ¿ok? Acá es donde puedo elegir una IP fija o efímera. Obviamente en un entorno productivo debo crear una IP fija, ¿no? Acá le pongo el nombre y simplemente lo reservo. En este caso le voy a decir que sea una efímera, ¿no? Porque, bueno,
finalmente es una demo. Lo voy a dejar en el puerto 80. Acá le doy a aceptar. Hay una opción donde revisa y hace la parte de finalización. Y finalmente voy a crear el balanceador de carga. ¿Ok? Se va a tomar un par de minutos en hacerlo. ¿Qué va a pasar? Vamos a regresar. Es que ahorita al momento de crear el balanceador, él va a asignar una IP pública. ¿Ok? Vamos a esperar un momento. Se creó el balanceador. Vemos que asignó esta IP. Vamos a revisar el back. El back debe ser el grupo de instancias que creamos y el front es el que acaba de crearse, ¿no? Se crea esta IP. Vamos a revisarlo. Ok, y este es el front que creó, asignó esta IP pública, ¿no? Seguramente va a estar caída porque va a tomar un poco más de tiempo, pero vamos a ejecutarlo. Vamos a darle unos minutitos para que cree esa IP pública y les ponga, ¿vale? Lo que está haciendo acá básicamente es crear justamente esa regla de ruteo del backend hacia esta IP pública. Vamos a darle un par de minutos, por favor, ¿vale? Lo que hemos hecho para hacer un poco, de repente hay personas que se subieron un poco tarde. Voy a hacer una especie de resumen, de brief de lo que se acaba de hacer. Básicamente lo que hicimos es a través de una máquina que yo tenía fija, con una aplicación, en este caso era una aplicación web muy sencilla, simplemente la apagué para poder crear una imagen del disco, ¿no? Crear una imagen del disco no es más que básicamente un clon del mismo, ¿no? Que básicamente en este caso pesa un poco más del 10%, un poco menos del 10%, ¿ok? Este es un clon del disco y es lo que necesito para poder crear luego una plantilla, ¿ok? La plantilla se crea a partir de una imagen, ¿no? Y la plantilla es lo que yo necesito, es como que la parte donde yo le indico qué recursos va a tener ese disco, ¿ok? Y acá es donde le digo, bueno, qué recursos va a tener, qué disco, cuál es la imagen que necesito, ¿ok? Y una vez que tengo la plantilla, creo lo más importante que es el grupo de instancias, ¿ok? El grupo de instancias, puedo decirle que escale automáticamente, puedo decirle que no escale, ¿no? Hay un grupo de instancias específicamente para lo que es no gestionado, es decir, que son máquinas fijas, e incluso tengo la opción de poder crear un grupo de instancias, digamos, para aplicaciones stateless, ¿no? Ahí es donde elijo el disco de lo que se va a ir modificando y el disco en lo cual se va a ir reconstruyendo, ¿no? Vamos nuevamente a ver cómo está el balanceador, a ver si ya refrescó. Vamos a ver cómo está esto. Vamos al front, actualizar. Todavía no refrescó.
tomar un poco más de tiempo. Vamos a darle un minuto más. Mientras tanto, voy a aprovechar el momento para levantar JMeter. JMeter es una aplicación para estresar aplicaciones web, ¿no? Es una aplicación hecha en Java, así que vamos a ejecutarlo. Y vamos a crear un plan de pruebas. Vamos a crear un grupo de hilos. Vamos a darle un nombre. App. Vamos a simular 900 conexiones. Vamos a decirle a JMeter que lo haga, vamos a ponerlo 80 veces, a ver qué sucede. Vamos a agregar las peticiones HTTP. Vamos a ponerle HTTP. Acá es donde voy a seleccionar la IP pública. Vamos a ver si ya todavía no la crea. Vamos a seguir configurando nuestro JMeter. Este es el IP que me va a entregar ahorita el balanceador. Vamos a agregarle algunas métricas más. Vamos a ver los resultados tipográfico. Después, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver algunos resultados tipo árbol. Vamos a ver cómo va. Todavía no refresca el balanceador. Vamos a ir revisando que todo esté bien. Perfecto, grupo. Vamos al balanceo. Servicio, un grupo de instancias. Perfecto. Vamos a ver que todo esté bien. 6. 1 de 1. Back. Ok. Vamos a esperar un poco más. Ok. Lo que vemos acá es que ya respondió la aplicación, ¿no? Si se dan cuenta, lo que pintó fue el host de la máquina virtual que creó el grupo de instancias. Si se dan cuenta, el nombre de la máquina es Grupo Web X39B, que es el que está respondiendo el balanceador. Es decir, el balanceador atiende a través de esta IP pública y él rutea, y lo que está respondiendo es la máquina que el grupo de instancias creó, ¿no? Acordémonos que le pusimos de 1 con crecimiento a 2. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ya que tenemos esta IP pública, pues esta IP pública vamos a estresar este balanceador o esta IP pública. Ya hemos configurado el JMeter y en la parte de peticiones vamos a poner esta IP pública. Dale esto. Ok. Dale puerto 80. De la raíz.
Vamos a 900, 180. Resultado vía gráficos. Ok, vamos a empezar a estresar. Si hemos hecho todo bien. 34, 120, 165. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar a estresar la máquina. O bueno, más que la máquina, el balanceador. Vamos a empezar. Y lo que estamos viendo acá es que empieza a simular todas las peticiones que hemos colocado. ¿Ok? Vamos a ver cómo se comporta el grupo de instancias, a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué pasa con el grupo de instancias, cómo responde. Me fijo cómo está, sigo estresando la máquina. ¿Ok? Voy viendo el gráfico de resultados. No, me quedo con la parte de promedio. ¿No? Estos son los tiempos de respuesta promedios. Veo qué pasa con el grupo de instancias. Y veo que automáticamente detectó que hay un consumo mayor al 40% del clúster. Y lo que me dice es que de 1 está pasando a 2. ¿Ok? Al detectar un consumo mayor, ¿qué hizo el grupo de instancias? Es crear una segunda instancia. Esto sigue, vamos a apagarlo. ¿Ok? Voy a apagar la simulación. Se crearon 2 instancias. Y si me doy cuenta y me fijo en cuántas instancias ya se creó, ya me doy cuenta que no solamente hay uno, que era el X39, sino que hay otro. Se volvieron a crear 2 máquinas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que mi aplicación, en teoría, debería estar atendida, debería responder no solamente una máquina, sino la otra. Si se dan cuenta, acá responde la 4PBR y después responde la X39B. Entonces ya tengo mi aplicación balanceada y estas 2 máquinas están respondiendo, ¿no? Atiende la X39B, después atiende la 4P, dependiendo de los consumos, ¿no? Pues eso era lo que quería mostrarles el día de hoy. Obviamente, el grupo de instancias va a esperar unos 5, 10 minutitos para que detecte que nuevamente la salud del clúster está correcta y lo que va a hacer, pues automáticamente es eliminar, obviamente, esta instancia y bueno, y va a volver al estado inicial, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? Que en unos minutos de 2 va a empezar a pasar de nuevo a 1, ¿no? Y obviamente esa máquina ya no va a estar dentro de la facturación. Pues eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Ojalá que hayan aprendido un poquito más y nada, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Yuri. Que pasamos aquí un breve momento a realizar el sorteo que les habíamos comentado desde el inicio. En este momento tenemos registradas 10 personas. Si alguien más se quiere sumar, es el momento de hacerlo. Vamos a dar el inicio a sortear 2 premios en créditos de $300 cada uno para que los puedan usar en la consola de GCP. Si alguien más se quiere registrar, es la oportunidad para hacerlo. Y de igual forma, también tenemos un premio adicional, que es un premio Stratoson, es una herramienta de Google que nos permite realizar una radiografía de la infraestructura de la compañía. Es un informe que se realiza a través de esta herramienta. Generalmente, pues tiene un costo de $10,000 y hoy podrían tener la oportunidad de tener ese informe, por cortesía de Certica. Entonces, vamos a dar inicio. En este momento hay 11 personas, 12 personas registradas para participar. A ver, doy un minuto adicional e iniciamos el sorteo.
Cada uno va a tener un número asignado. Entonces, cuando la ruleta gire, va a caer en el número que ustedes tienen asignado. Ok, entonces damos inicio. En este momento seguimos con 12 personas, entonces vamos a dar inicio. Este es para el premio de los $300. Ya hay el número 1. El número 1 es Marcos Hernández Rodríguez. Por favor, si se encuentra en este momento, levantar la mano. Marcos. Sí, muchas gracias, Marcos. Entonces, aquí te voy a contactar al final de la sesión para hacerte la entrega de estos créditos. Y este es mi correo electrónico. Ok, vamos por el segundo premio, que es otros $300 de créditos para usarlos en la consola de GCP. Entonces, bueno, en este caso ya Marcos, si vuelve a caer el número 1, no valdría. Entonces, okay. Y tenemos aquí otro ganador, el número 7. El número 7 es Eduardo Ángel Moreno Vázquez. ¿Se encuentra Eduardo en la sesión? Perfecto. Sí, Eduardo, perfecto. Felicidades a los dos ganadores. El premio que vamos a sortear en este momento es el premio Stratoson, que es la radiografía de la infraestructura para que les entregue un informe completo. Y vamos a hacer el último sorteo. Entonces, Eduardo y Marcos, pues ya son felices ganadores, les vamos a dar la oportunidad a los demás. Ok, el 2. Tenemos aquí a Rodolfo Martínez Carmona. Si se encuentra Rodolfo, por favor, levantar la manito del premio Stratoson del informe de radiografía. A ver, revisemos si se encuentra Rodolfo. Así está Rodolfo ahí, lo veo conectado. Bueno, de pronto no nos está escuchando. Ah, sí, perfecto, Rodolfo. Entonces, esa era la entrega de los premios por el día de hoy. Muchas gracias por participar. Si tienen alguna pregunta adicional en este momento a Yuri, es el momento de realizarla. Mil gracias a todos y felicidades a los ganadores. Bueno. Perfecto. Muchas gracias, Irving. Gracias, Irving. Gracias, Canet. Gracias. Muchas gracias, buen día. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias a ustedes. Bueno, al parecer, muy tímidos, o en todo caso entendieron todo. Me alegra por ese lado. Perfecto. Sí, Rodolfo, por correo, yo tengo acá tus datos, entonces te contacto. Y aquí igual te dejo mi correo para que lo tengas guardado. Es con una R, corredor. Gracias, Rodolfo. Gracias a ti.